¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy el Chueco Paz y este es un nuevo Economía en Chancletas. Qué lindo es encontrarse como siempre con ustedes, los amigos de Radio Ciudad Mágica 105.1, para ir, pasando buenos momentos. Economía en Chancletas. El déficit fiscal. Bueno, es algo que me preguntaron en redes sociales. Y en ese mismo posteo, donde yo preguntaba de qué quería que hablara en el próximo Economía en Chancletas, se empezaron a pelear entre qué gobierno tenía mejor o peor déficit fiscal. Pero lo que poco había eran datos sobre esto. ¿Qué es y cómo afecta en tu economía personal el déficit fiscal? Aunque parezca algo lejano y que afecta solo al Estado, el déficit fiscal tiene un impacto directo en tu economía personal y te lo voy a explicar en este podcast. El déficit fiscal surge cuando el Estado gasta más plata de la que recauda, es decir, cuando el gasto público, la suma de todos los gastos del Estado en su conjunto, supera a lo recaudado por impuestos. En general, se comunica al público como una proporción del PBI, Producto Bruto Interno, un podcast que ya hicimos que podés escuchar en serviciodonoticias.net. ¿Qué es lo que todos los argentinos producimos en un año? Producto Bruto Interno, lo que hacemos todos, vamos, todos muchachos, hombro con hombro, codo con codo y esas cosas. Este déficit puede ser medido de dos maneras. Una es el déficit primario, en el que solo se tienen en cuenta los ingresos y egresos del Estado, y luego está el déficit global o total, en el que se incluyen los intereses de la deuda nacional. En Argentina, según datos del Ministerio de Hacienda en los últimos 58 años, escuchen esto, en 52 años tuvimos déficit fiscal. El 2019 cerró con un déficit primario de alrededor del 1% del PBI y se estima que el global fue de aproximadamente el 4% del Producto Bruto Interno. ¿Complicado? Complicadísimo. Ahora bien, ¿cómo se financia este déficit? Pongamos un ejemplo simple que ayuda a comprender la cuestión. Cuando en tu economía personal te das cuenta de que tus gastos superan a tus ingresos, tenés tres alternativas. O te financiás de una fuente externa, pedí guita prestada, o te ajustás, reducís tus gastos, o aumentás tus ingresos, pidiendo un aumento, trabajando horas extras o cambiando de trabajo. El Estado funciona de una manera similar, ¿qué querés que te diga? Tenés que elegir entre encontrar una manera de financiar la diferencia o achicar los gastos o aumentar ingresos. Supongamos que el Estado elige no ajustar por diversas razones. Entonces ahora tiene que elegir cómo financiar este déficit. Las opciones básicamente son tres. Aumenta los ingresos, es decir, sube los impuestos, pide plata prestada en el mercado local o internacional, ¿te suena? O puede decidir emitir más guita para cubrir esas necesidades. Sí, esa es la financiación del déficit que termina más o menos desfinanciando todo. Entonces, ¿cómo impacta esto en tu economía personal? La más sencilla de ver es una suba de impuestos. Supongamos que tu sueldo es constante si suben los impuestos, ya sea al consumo, IVA, impuestos internos o al ingreso, impuestos a las ganancias, etc. Tu plata disponible para consumo y ahorro va a ser menos. O porque tu sueldo en mano es menor por pago de más impuestos o porque los productos que consumís aumentaron por una suba de su componente impositivo. Después está la opción de financiar el déficit con deuda. Si se toma esta decisión, el Estado cubre provisoriamente los gastos con una fuente de ingresos alternativa, que siempre genera intereses, por lo que finalmente tendrá que devolver más guita de la que recibió. Lo malo de esto es que, si se financia eternamente con deuda, en un momento el crédito puede cortarse y ahí el Estado se ve obligado, para poder pagar sus obligaciones, a algunas de las otras alternativas, o a subir impuestos, o a ajustar en el gasto, lo que va a tener un impacto directo en tu bolsillo, sí, de nuevo. La tercera alternativa es la emisión monetaria de billetes o de plata circulante. En este caso, el Estado le encarga a la Autoridad Monetaria Nacional, el Banco Central, que imprima los billetes necesarios para cubrir el déficit. Existe un amplio consenso entre economistas de que la emisión monetaria es una de las causas de la inflación. La inflación es conocida en Argentina y su efecto sobre tu sueldo es directo. Con la suba de precios, tu salario real, tu sueldo descontada la inflación, cae y en consecuencia tu poder adquisitivo también lo hace. Por todas estas razones es el que el déficit fiscal del Estado repercute en tu economía diaria y por eso hay que estar atentos para poder resguardar nuestros ingresos de sus consecuencias negativas.
Ahora bien, vos me preguntas, ¿y cuál es la solución, Chueco? Y si la supiera, no estaría haciendo un podcast. Economía en chancletas. Les dejo un abrazo gigantesco. Nos reencontramos en la próxima. Soy el Chueco Paz. Muchísimas gracias, amigos de Radio Ciudad Mágica 105.1 por acompañarnos y nos encontraremos seguramente en la próxima. Economía en chancletas.